Um, 1998 es un Pontiac Grand Am. ¿Cuál es el problema de este automóvil? Que se ha activado el sistema antirrobo. Démonos cuenta que aquí está el testigo del sistema anti-theft. Entonces lo prendo, dura un segundo y se apaga. Lo prendo y se apaga. Lo prendo y se apaga. Esto es lo que está haciendo el automóvil. Entonces vamos a ver por qué el anti-theft se activó. Vamos a empezar a descartar posibles problemas y a ver con qué nos encontramos. Pero paso número 1, lo primero que tenemos que hacer, tratar de programar esta llave y a ver cómo actúa. Voy a enseñar cómo programar estas llaves. Por alguna razón se borraron algunos videos. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar. Me había quedado en que el sistema anti-theft se había activado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para programar este tipo de llaves? Le vamos a abrir el ignition switch, le vamos a dar un intento de marcha. Este tablero ya está programado, pero la luz cuando esté dando marcha, lo que tiene que pasar es que no tiene que estar la luz ahí o no tiene que estar parpadeando. Cuando el sistema está activado, la luz a veces se queda ahí un ratito y después desaparece y el carro prende. Pero bueno, varía. Pero si la luz se queda sólida o si se queda parpadeando, es un indicio de que el sistema anti-theft está activado. Entonces se abre la llave, se da marcha, prende, se apaga por el sistema y la tenemos que dejar ahí 10 segundos. La luz va a estar parpadeando en 10 tenemos que dejarla ahí 10 minutos. La luz va a estar parpadeando por 10 minutos. Cuando hayan ocurrido aproximadamente los 10 minutos, la luz o se pone sólida o la luz desaparece. Eso lo hacemos. Después de eso cerramos la llave y la dejamos unos 5 segundos con el ignition switch cerrado. Hacemos eso otras 2 veces y este sistema debiera de quedar. Es un paso de 10 minutos. Es un total de 30 minutos. Eso se hace para poder programar las llaves en Chevy. Si el problema fuera desprogramación, así se pueden reprogramar. A veces las llaves se desprograman por alguna anomalía. Se desprograman y hay que volverlas a programar. Han pasado los 30 minutos para la programación de la llave y no se ha podido programar. Entonces algo está mal aquí. Vamos a revisar. Este es la pequeña, no sé cómo llamarlo, recibidor de la resistencia que el tablero necesita ver. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a tener 3 cables, uno negro, uno blanco y uno amarillo. Vamos a revisar que estos cables estén bien. Vamos a ver con qué nos encontramos. Pues aquí tenemos el diagrama eléctrico. Está un poquito despintado porque ya se les está cayendo la tinta a la impresora, o mejor dicho ya se acabó. Pero bueno, vamos a ver qué componentes están relacionados al sistema del antirrobo, del anti-theft. Vamos a tener 2 fusibles. Estos 2 fusibles van a energetizar el tablero. Vamos a tener un ignition switch, mejor dicho, la parte del ignition switch que controla el anti-theft. 3 cables. Yo sé que esto es una resistencia. Esta resistencia la pasa al amarillo. Entonces en sí son estos 2 cables los más importantes. Una resistencia que está aquí, que cuando abramos la llave, esta resistencia tiene que pasar por el tablero. También vamos a tener otra parte del ignition switch aquí
y vamos a tener a la computadora del motor. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Yo primero voy al tablero prende. Parece que no está trabajando del todo bien y posiblemente ese sea nuestro problema, el tablero. Pero antes de reemplazarlo, estos fusibles lo más seguro es que estén bien porque el tablero prende. Pero de todos modos, posteriormente se van a revisar. Pero yo lo primero que voy a hacer va a ser revisar esta parte, que es lo que es una parte muy común que se daña en este tipo de carros. Entonces voy a revisar aquí y voy a ver si esto está trabajando bien. Y si está trabajando bien, vamos a tener que tratar de hacerle un bypass, ponerle una resistencia aquí para poder ver si todo el problema es esta parte del ignition switch. Vamos a ver esto en su forma física. Esta es su forma en un diagrama. Vamos a verlo en su forma física. Bueno, el automóvil está diagnosticado. Ya traje la parte que diagnostiqué, ya la puse, ya encendió. Entonces ahorita voy a explicar qué fue lo que yo hice. Después de estar entendiendo cómo iba a trabajar este sistema, lo que hice fue revisar en este cable, conectarme aquí con el multímetro y en este cable. Según esto debiera haber voltaje de batería en el cable blanco. Cuando yo me conecté aquí no teníamos voltaje. Bueno, primero revisé por resistencia. Primero revisé por continuidad. Y en este cable teníamos buena continuidad, en el amarillo teníamos buena continuidad y en el blanco teníamos buena continuidad. Voy a explicar rápidamente lo que se hizo para poder checar continuidad. En cada uno de los cables conecté una punta del multímetro. La negra, no importa aquí polaridad, estamos revisando continuidad. Digamos que la punta negra en este extremo del tablero y la punta roja en el otro extremo. Algo así. Para revisar el blanco lo puse aquí y la otra en el. Entonces se pone el multímetro en modo de resistencia, lo más mínimo porque son resistencias muy bajas. Una punta en el tablero del multímetro y la otra punta en el sensor del anti-theft. Hice eso y en los tres cables había buena continuidad, buena resistencia. Entonces solamente como por medio del diagrama sabía que este iba a ser una tierra y este iba a ser voltaje de batería. Entonces lo que se tuvo que hacer ahí fue conectarme en el pin número A, en la letra A, y en la letra B, que es el cable blanco y es el cable negro. Entonces ya los tengo aquí conectados. No sé si se alcance a apreciar, pero el B es el negro y el A es el blanco. El otro parece blanco pero es amarillo, ya se despintó. Entonces este es el tablero que no sirve. Este es el que tiene el código 1629 P1629, sistema del anti-theft, una falla en el sistema del anti-theft, del sistema antirrobo. Entonces se está marcando ahorita a 0 voltios. Tiene que haber voltaje de batería, lo más cercano a voltaje de batería. Miren lo que tenemos aquí. Está la llave abierta. Está en la posición de on y están todas las luces encendidas. Y veamos, tiene que haber voltaje de batería aquí. No hay voltaje de batería, entonces aquí ya hay un problema. Prende y se apaga y nunca hubo voltaje aquí, siempre estuvo alrededor de 0 voltios. Démonos cuenta que aquí está el testigo del anti-theft. Le voy a dar marcha. Prende y se apaga y el testigo del anti-theft está parpadeando del sistema antirrobo. Entonces eso nos sugiere que hay un problema ahí con
con el sistema antirrobo. El escáner detecta también un código P1629 relacionado al anti-theft. Entonces esto fue lo único que me hizo optar por cambiar el tablero. Este es el tablero no nuevo, porque es un tablero usado, pero bueno, es el tablero que se le va a poner para hacerlo prender. Voy a cambiarlo, voy a poner este, voy a poner este. Vamos a leer lo que lee el multímetro, y en este caso así fue como pude diagnosticar el tablero, descartando que los cables estuvieran abiertos o en corto. Revisándolos por continuidad, salieron que estaban buenos. Entonces pues ya solamente opté por culpar al tablero de que no salía corriente ahí. Pues entonces conecto el tablero y pues ya lo puse, ya prendió, ya programé la llave. Entonces pues ya no hay problema. Lo voy a poner y en cuanto lo ponga pues va a prender el carro. Aunque es un sistema entre comillas fácil de trabajar, me encontraba ignorante en el tema. Al parecer es un problema muy común en este tipo de carros, pues es la primera vez que me toca a mí trabajar en algo así. Pero por lo que yo tuve que diagnosticar el tablero fue esto. Estoy con el voltímetro y tenemos negativo del voltímetro o cable negro en el cable B, me parece, del sensor del anti-theft, del sistema antirrobo. Y el cable rojo lo tenemos en el cable en el cable blanco, que tendría que ser voltaje que viene del tablero. Tiene que ser un voltaje lo más cercano al voltaje de batería. Esto es con lo que me he encontrado. Este es el tablero ya no nuevo, el nuevo, pero es un tablero usado. Y tenemos 10.2 voltios. Recordemos que en el otro teníamos 0 voltios. Este tablero ya está previamente programado. Y vemos que la luz del anti-theft ya no está. Tenemos voltaje de batería, que es lo que no teníamos antes, y fue lo que, en este caso, fue lo que se determinó para que se pudiera diagnosticar que el tablero era el del problema. Y pues ahí está, el carro ya trabaja. Yo ya hice pruebas, ya hice unas pruebas en carretera. El carro trabaja, el tablero trabaja, ya no se apaga, ya todo quedó bien, diagnosticado y arreglado. Pues sin más que añadir, este carro quedó arreglado. En este caso el problema fue el tablero, pero también pudo haber sido el sensor del anti-theft, o también pudo haber sido la computadora, o también pudo haber sido un problema en el cableado. Pero en este caso específico fue el tablero.